irnos al último mensaje, de, de segunda de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas son las que están haciendo feedback. Aleluya. Versículo 19 al 22. Este es el último mensaje. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. No, Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo, aquí hay un nombre para que le pongan a un niño, ¿no? Eúbulo te saluda. Y Pudente, Lino. Este Lino, póngale atención, Lino. Porque Lino llegó a ser el obispo de Roma y la Iglesia Católica lo considera como uno de los papas de Roma. A Lino. Está en la sucesión papal de la Iglesia Católica, Lino. Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Así que Padre nuestro, te damos gracias y pedimos tu bendición en esta noche, Señor. Que tu palabra nos pueda edificar, danos sabiduría de lo alto, entendimiento, Señor, sensibilidad de espíritu, para que tu palabra sea de bendición en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén, amén y amén. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cómo es el universo en que tú vives? Porque nuestro universo depende mucho en dónde está enfocado. Por ejemplo, cuando la persona vive enfocada en sí misma, su universo, su mundo es el mismo nada más. Es un universo muy pequeño. Porque todo corre alrededor de él o de ella misma, nada más. En cambio, cuando nosotros enfocamos en función de los demás, nuestro universo se hace amplio. No es un universo reducido, donde nada más estoy preocupado que cómo, que voy a comer, que voy a vestir, dónde voy a vivir, cómo voy a pagar mis biles, nada más mi universo. Aleluya. Entonces, cuando uno está enfocado en los demás, el universo es amplio. Eso está como, por ejemplo, cuando las personas dicen que no hayan que orar. Tú no hayas que orar porque tu universo es muy pequeño, está muy reducido, eres tú mismo. Así que después de que tú oras, Señor, provéeme comida, Señor, provéeme trabajo, Señor, bendice a mis hijos, ya no tienes más que pedir. Pero si tu universo estuviera más grande, amplio, y empezaras a orar por los hermanos que están alrededor tuyo, por los líderes, supervisores, pastores, misioneros, te aseguro que pasarías 2-3 horas de rodillas y no terminarías el material para orar por los niños enfermos, por los ancianos abandonados, por aquellos que están a punto de suicidarse, por aquellos que andan en una vida depresiva, aquellos que no le encuentran un sentido al vivir, y empezarías a orar, Señor, tráele luz. Padre mío, en este momento revélate a ese que está a punto de tirarse de un puente, a ese que se va a tirar debajo de un camión. Tu universo sería amplio. Ahora, ¿cómo, pastor, cómo mi universo puede ser más grande, más amplio? Simplemente cuando amamos.
Cuando usted, su universo es usted, usted se ama a usted mismo nada más. Y usted está preocupado nada más por su bienestar y no importa qué le pase a los demás ni cómo esté la vida. A usted le vale un cero a la izquierda. Pero cuando usted ama, entonces la cosa es diferente. Mire, yo admiro a las personas que aman a los animales. De veras, hay gente que ve a un gato que va cojeando, ay, pobrecito el gatito, y hasta se paran a auxiliarlo. Usted ve al gato y hasta lo que hace es tirarle el carro para aplastarlo. Entonces, porque es decir, no hay amor, no hay amor, no hay amor, no hay sensibilidad. Y lo mismo cuando usted ve a una persona por la calle y a través de mi ventana yo vi, como que decía, yo vi caer la nieve. Y el fuego preparé para encender la leña. Rodrigo Villarreal, mi amigo, que hablaba de un invierno que vio que estaba cayendo la nieve, que empezó a preparar la hoguera, empezó a preparar la leña, pero no invitó a pasar a nadie adelante, aunque el frío los estaba consumiendo afuera. Es decir, ese es el hombre egoísta, el hombre que no piensa en los demás. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, Él no estaba pensando en sí mismo, en su dolor, en los látigos que le habían dado, los golpes que le habían dado. Él estaba pensando en todos los demás. Inclusive esa noche, cuando va a ser apresado, cuando va a ser detenido, cuando va a ser arrestado, Él ha estado orando todo lo que es el capítulo 17 de San Juan. Y no pensando en él, no pensando en su sufrimiento. Él sabía lo que iba a venir, él sabía lo que iba a pasar. Pero Padre, yo oro por estos y por todos los que van a creer. Aleluya. Oro por ellos, Señor, Padre mío, que los guardes. Padre, protégelos. Oro por ellos. ¿Y por qué estoy iniciando esta lección de esta manera? Porque en Pablo yo encuentro el mismo sentir. Pablo acaba de decirnos que ya muy pronto va a ser presentado como una ofrenda, como un holocausto, ofrenda de libación. Es decir, sus días, sus horas están contadas. Y ahora San Pablo, que llega al final de esta carta y que algunos piensan que la cerró muy abruptamente. Era su última carta, y la cierra así. Pero derrama su corazón. Es decir, estas palabras Pablo las escribe no con tinta, las escribe con sangre, porque las escribe con el corazón. Aleluya. Empieza a recordar a sus colaboradores. ¿Sabe que una de las cosas, y hace poco alguien me acaba de decir que un pastor acaba de fallecer que se le reventaron las arterias y se murió? Y yo le dije, no te preocupes, esa es la enfermedad número 1 de los pastores. Todos mueren del corazón o mueren, pero no porque corazones traspasados, esa es locura. Que ponen corazones con una flecha, eso lo que me necesitan son 2 buenos riendazos que andan llorando por una mujer. No, me estoy refiriendo a que el pastor sufre en silencio, callado. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que más afectaba a Pablo en este momento es aquellos que habían caminado con él, habían estado con él y que lo habían abandonado. Y Dios mío, es decir, le voy a decir como pastor, le voy a hablar como pastor. Yo quisiera, por ejemplo, hablar que yo me siento seguro de todos ustedes que vamos a terminar la recta final juntos hasta que el Señor venga. Pero si yo se los dijera, mentiría. Porque cuando uno menos se acuerda y del que menos espera, de repente ya no está en la iglesia. Y en una iglesia como esta uno se viene a dar cuenta a los 2 meses. No veo a aquellos hermanos que por allá se sentaban. Entonces uno se viene a dar cuenta y entonces y uno siente como que es una puñalada. Qué barbaridad. Es decir, ¿cómo es posible que después de 15 años, después de 20 años, después de 25 años, después de 30 años, 40 años que han estado en él y de repente, ¡pum!, desaparecen? Y eso de alguna manera trae
trae tristeza porque uno quisiera terminar la carrera todos juntos. Aleluya, hasta el final juntos. Y San Pablo acaba de mencionar a aquellos que lo habían abandonado. Inclusive Pablo hablaba de que en su primera defensa él estuvo solo. Y que en este momento el único que se ha quedado con él, el único que se había quedado con él era Lucas. Pablo tenía un grupo de colaboradores y que ahora lo va a mencionar. Y que tendrían que ser un ejemplo y una lección para nosotros. ¿Para qué? Para estar firmes, para estar estables, para crear convicciones. Y las convicciones nos dicen que en medio de todas las batallas de la vida o momentos difíciles, uno permanece fiel a Cristo Jesús. Dice Pablo: saluda a Prisca y a Aquila. Priscila y Aquila. Prisca es Priscila. Priscila y Aquila. Y aquí que llama la atención, escuchen bien, que Pablo pone a Priscila primero. Y no lo hace por aquello de que somos caballeros y las mujeres van delante. No, eso en la cultura hebrea no era así. En la cultura hebrea primero se menciona al hombre y el hombre va delante, no la mujer. Esa es la cultura oriental, no solamente judía. En nuestra cultura occidental sí, las damas primero y los damos después. Aquí, pero ahí no, porque el que va adelante es el que tiene la autoridad. Ese es como, por ejemplo, una pareja. Cuando una pareja, con mucho respeto para los hermanos acá, pero el varón siempre tiene que estar a la derecha de la esposa. Eso, a la pareja de atrás también. El varón, cuando uno lo va a casar, yo hasta les digo, ¿quién va a mandar? Porque si ella va a mandar, que ella se quede a la derecha, pero si usted va a mandar, que se desenvuelta. Y lo dice el manual de matrimonio, que el hombre por posición de liderazgo y de autoridad tiene que estar a la derecha, no a la izquierda. Aleluya. ¿Por qué razón? Vaya, voy a suponer que esta es la mujer mía. Está bonita, ¿verdad? No me la vayan a robar. Si yo la tengo a la derecha, a mi izquierda, perdón, estoy a la derecha de ella, yo tengo la mano derecha libre. ¿Para qué? Para que si alguien viene, ¿qué tal, don Ismael? ¿O qué tal, fulano? Tengo la mano derecha libre para saludarlo mientras mantengo a mi esposa apercollada. Vamos caminando, voy a abrir una puerta, tengo la mano derecha libre para esto. Llegamos al carro, así como ustedes que son muy caballeros, la lleva así de al lado aquí, llega al carro y abre la puerta y usted la tiene apercollada hasta que ya abrió la puerta para que se siente y todavía después le cierra la puerta suavemente y usted se va al otro lado, así como son ustedes de caballeros, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, ahora, dentro de lo que es la cultura judía, ¿por qué menciona a Priscila primero? Porque Priscila era la líder espiritual. Y hay un liderazgo, vamos a llamarle humano, que es el matrimonial, pero hay un liderazgo espiritual. Y por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en el caso del hermano Nino con la hermana Ana Julia. Hermana Ana Julia es chaparrita, delgadita, ni cuerpo tiene. Pero se nota que la autoridad espiritual de ese hogar es ella. Y aunque el otro hable en lenguas y tenga los grandes molleros, pero ella una sola mirada y el toro se pone quieto. Es decir, autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Entonces, el que tiene esa autoridad espiritual, prácticamente de alguna manera respeta la autoridad como su esposo, pero el otro respeta la autoridad espiritual que tiene su esposa. Y por eso Pablo aquí menciona primero a Priscila, y que ocupaban un lugar muy importante en el corazón de Pablo.
Priscila y Aquila, su esposo, ocupaban un lugar pero muy importante en el corazón de Pablo. ¿A dónde los conoció? Los conoció en el segundo viaje misionero. Ahí los conoció. Cuando llegó a Corinto. Pablo llegó a Corinto y en Hechos capítulo 18, del 1 al 3, cuando dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Ahí primero menciona Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es decir, ellos habían estado en Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, es decir, que hacían tiendas de campaña, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es decir, Pablo no era haragán. Pablo no vivía solamente del ministerio, trabajaba. Lo que yo siempre creo que todo ministro y cantante debería trabajar. Lo creo definitivamente. No tiene que estar dependiendo nada más de las ofrendas de los hermanos. Ahí vienen algunos: mira, no me ha salido tocada, no me ha salido cantada para nada. Le digo: ¿y que no trabajas? No. ¿Y entonces qué haces todo el día vos? ¿Qué haces? Es decir, Pablo me da a mí el ejemplo, y Pablo dice: estas manos me han ¿qué? Bastado para alimentarme y alimentar a los míos. Así que trabajaba haciendo tiendas de campaña. Estos dos hermanos se convirtieron en fieles colaboradores y empezaron a acompañar a Pablo. En el versículo 18 siempre de ese capítulo dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ahora ya está al revés. Ya sabe que la que ha tomado el liderazgo ahí es la hermana Priscila, la hermana Prisca. Habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. Es decir, se ve ahora también la autoridad de Pablo. Aquí se quedan y ahí se quedaban. Muévanse y se movían. Ese es cuando uno reconoce autoridad espiritual. Aleluya. Bueno, más adelante vemos que ellos se establecieron de nuevo en Roma y que había una iglesia que se reunía en la casa de ellos. De acuerdo a Romanos capítulo 16, versículo 3 y versículo 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Escuchen, están oyendo, ¿ve? Es decir, donde llegaba Priscila, porque era ella la que tomaba las riendas espirituales, inmediatamente levantaba una iglesia en su casa. Aleluya. ¿De quién había aprendido? De Pablo. De Pablo. Levantaba una iglesia. Y no solamente en Roma. Cuando Pablo le escribe a los romanos, saluda a la iglesia y habla de que son sus colaboradores, y habla de que habían expuesto la vida por él. ¿De qué está hablando, Pastor Pineda? Mire pues, que era un matrimonio. Priscila y Aquila era un matrimonio que donde quiera que iban eran de una gran bendición. Aleluya. Es decir, hay algunos otros que son ¿de qué? De dolor de cabeza. Donde quiera que llegamos matrimonios son dolores de cabeza. Pero estos donde quiera que llegaban eran una bendición. Priscila, la mujer, era temerosa de Dios, dedicada a Dios. Y lo mejor que usted puede tener en esta vida, le voy a decir, no es una mujer que tenga linda cara, que tenga linda cintura o todo lo de atrás bien levantado. Lo mejor que usted puede tener es una mujer temerosa de Dios, que ame a Dios y que le sirva a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora si tiene todo lo demás, doble bendición, ¿verdad?
Estoy hablando en serio. Es decir, si además de temerosa a Dios, es guapísima, tiene buena cintura y es bonita la mujer, gloria a Dios, que sierva, ¿no? Pero lo más importante, aunque sea feíta, que le falten todos los dientes, que el pelo, que las orejas las tengas caídas y dobladas, pero que le tema a Dios. Y de igual manera usted, hermana, puede ser el hombre más feíto que le ha tocado, el más horrible que en la noche asusta, pero que sea temeroso de Dios. Bueno, ahora Pablo está escribiendo a Timoteo, que con toda probabilidad se encontraba en Éfeso. Y allí volvemos a encontrar nuevamente, ¿a dónde? ¿A quién? A Priscila y Aquila. Los volvemos a encontrar a estos hermanos. Aleluya. Que ya sabemos que llegaron allí acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero, y que luego Pablo de ahí salió para Jerusalén y se quedaron ahí. Más adelante encontramos en 1 Corintios 16, 8, 19. O sea, estos eran, Dios mío, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Escuche, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Sigamos leyendo. Versículo 19. 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. ¿Están entendiendo lo que digo? Donde quiera que llegaban, levantaban una iglesia. Es decir, estas no eran como aquellos, hermano, quiero cerrar la reunión, hermano, ya serví demasiado. O los que entregan el liderazgo, ya no quiero ser líder, hermano. No. Estos donde quiera que llegaban, inmediatamente ponían un rótulo: aquí se reúnen los nacidos de nuevo, los cristianos, los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Recordémonos que en aquel tiempo no habían templos y los cristianos se reunían en las casas. En las casas, ahí se reunían, y donde quiera que Priscila y Aquila llegaban, hacían una reunión en la casa. Ojalá que aquellos que no tienen una reunión se animen hoy. Lo que estoy diciendo es que ahora Pablo está en la recta final. Sus días están contados sus días. Y en su mente pasan los recuerdos de Priscila y Aquila, aquellos dos tremendos colaboradores, aquellos que le hacían sopa de chipilín, aquellos que le traían taquitos al pastor, otros tacos al pastor. Es decir, aquellos hermanos, porque cuando usted ama al siervo de Dios, a los siervos de Dios, usted es especial con ellos. A tal grado que está haciendo pupusas, dice, y esa pupusa, esta es especial, porque esta no es para ustedes, esta es para el siervo. Yo he escuchado esos términos. Este refresco que estoy haciendo es especial porque es para alguien. Cuando se ama al hombre, a la mujer de Dios, se hace de esa manera, con entrega total. Y entonces Pablo traía a su mente cómo Priscila lo había tratado, cómo Aquila lo había tratado. Iba Aquila a pescar, no el pescado que había encontrado muerto le traía, sino el mejor pescado que había agarrado. Aquí hay un hermano que no viene a hacer pescado y muchas veces dice: esto lo estoy haciendo exclusivamente para usted, lo estoy tostando como a usted le gusta. Y eso, quieran o no, yo quiero que ustedes entiendan que ese tipo de persona se le mete a uno en el corazón. Entonces, cuando uno está orando, es fácil recordar a ese tipo de personas y pedir que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga, pero por otros como que es muy duro pedir, fíjese.
Ojalá que hayan entendido. Hay otros que son, Dios mío, que uno quisiera pedir muchas bendiciones y como que uno le dice, ¿sabe qué, Señor? Dale, aunque sea lo necesario, porque este no merece mucho. Alabado sea Dios. Pasemos de ahora a Onesíforo y a la casa de Onesíforo, que también estaba relacionado con la ciudad de Éfeso. 2 Timoteo 1, 16, 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. De ahí la Iglesia Católica saca la famosa doctrina de la oración por los muertos, porque todo indica en este versículo que Onesíforo ya había partido con el Señor, pero que Pablo tenía gratos recuerdos de él y que esa conducta de él, Dios mío, Pablo ahora oraba por la casa de él, es decir, por la mujer que había quedado, por los hijos que habían quedado, por los nietos que habían quedado. Pablo está pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos. Aleluya. Si así fuera, Pablo no está pidiendo por Onesíforo, sino que simplemente está pidiendo por la descendencia que ha quedado. Y simplemente lo que está recordando Pablo es que muchas veces lo confortó y que nunca se avergonzó de las cadenas de Pablo. Aleluya. ¿Sabe? Aquí entre comillas, hace poco estaba viendo un video de los líderes de la iglesia de la luz del mundo en México. Ustedes saben que a su líder lo tienen preso en California. Y usted no puede levantar el dedo y decir si las acusaciones son verdaderas o no son verdaderas, porque hay muchas cosas ahí en esos juicios. Inclusive él ya lo habían declarado inocente y luego intereses de grandes millones. Bueno, no voy a hablar nada, pero lo interesante es que en la reunión que tienen los elders, los ancianos de esa iglesia, todos los grandes de esa iglesia a la luz del mundo, empiezan a orar y dice: y por nuestro apóstol que está allá en cadenas, pero libre en el espíritu, y que gracias a él, estoy hablando de las cosas positivas que dijeron, ¿no? Y que gracias a él la iglesia a la luz del mundo, pero porque es increíble, la iglesia a la luz del mundo no ha bajado, ha crecido. Después de que le detuvieron a su líder, ha crecido más de lo que tenía, ha avanzado más. Es decir, quisieron quitarle las alas deteniendo a su líder, y la iglesia está pero pujante y está tremenda, aunque la doctrina está un poco errónea o muy errónea, pero siguen adelante. Pero el asunto está que están pidiendo por su líder, están reconociéndolo como su líder, está siendo acusado de cosas acá y ellos lo reconocen como el hombre que no se es decir, no se avergüenza de él, que está en la cárcel. Pablo aquí menciona a Onesíforo, no se avergonzó de mis cadenas. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevan al Señor, que lo llevan cargado y hasta los discípulos huyen y se avergüenzan? Aleluya. Y entonces Onesíforo es un ejemplo que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que estoy diciendo es que Pablo no había olvidado la conducta, el testimonio, la manera de hacer, la manera como había obrado, la genuina amistad, porque la genuina amistad se mantiene en los momentos buenos y en los momentos malos, la verdadera y genuina amistad. Aleluya. Aleluya. Es decir, no se muestra nada más cuando todo marcha bien en la vida. No, es en todo momento que se demuestra la genuina amistad. Así que cuando dice a la casa de Onesíforo, todo indica que Onesíforo ya había partido. Pero escuchen, esta es la lección linda. La gran pregunta siempre que yo me hago es ¿cómo nosotros vamos a ser recordados al morir? ¿Cómo nos van a recordar? La gente, ¿cómo nos va a recordar? O al morir, ahí se terminó todo. Ya nadie se acordará de nosotros, ya nadie se verá. María Teresa me llamó antier
que se estaba queriendo escapar del hospital. A las 11 de la noche. Me dijo, Pastor Pineda, yo me estoy escapando del hospital, ya no aguanto estar acá. Pero sus palabras fueron estas: todos me han abandonado. Es decir, parece que la acostumbramos mal, porque así sucede cuando uno da mucho al principio. Al principio tenía hasta 2, 3 personas cuidándolo las 24 horas. Y eso como que ahora que ya la gente, pues ya vio que no es una cosa de un día, ni de una semana, ni de un mes. Y la gente tiene sus obligaciones, tiene hijos que mantener, esposos que mantener. Tienen que trabajar las hermanas, no pueden estarlas cuidando todo el tiempo. ¿Me está escuchando, María? Tienen que ir a ganarse los frijoles para mantener al esposo que está viendo los partidos del Real Madrid. Pero sus palabras fueron: todos me han abandonado. Aleluya. Me dice, yo sé que usted pasa muy ocupado, y la vez que la fui a visitar yo vine enfermo, porque está en una de las áreas más delicadas. Y lamentablemente ese día en el ascensor iba una señora que iba pero muriéndose de todas las enfermedades, y yo apenas salí con la cabeza, Dios mío, ya llegué todo con accidente como las gallinas. Pero sus palabras fueron: me quiero escapar porque por lo menos quiero ir a morir a mi casa. Aquí todos me han abandonado, la iglesia me ha abandonado. Y me dijo estas palabras: a los que más les he servido me han abandonado. Como persona estudiante de la conducta humana le doy el 100. Es decir, lo que estaba diciendo era real y es lo que se siente en esos momentos. En esos momentos. Es decir, es una reacción natural. Pablo mismo dijo: todos me han abandonado. Porque insisto, es en esos momentos cuando más se demuestra la genuina amistad. Cuando alguien está pasando por momentos difíciles y que todavía usted se mantiene a la par de aquella persona. ¡Gloria a Dios! Allá en México murió un pastor de un cáncer terrible, que del hospital lo sacaron porque el olor que brotaba de él era horriblísimo. Era decir, era olor a muerto, así como cuando uno va pasando por un cuerpo de un humano que ha estado expuesto por 2, 3 días. Así era el olor que brotaba de él. Nadie lo soportaba. La hermana era enfermera, la esposa de él se lo llevó a su casa y ella habló conmigo y me dijo: lo que para otros era mal olor, para mí era perfume, porque salía de mi esposo. Y yo lo cambiaba y yo lo cuidaba y lo curé. Los 2, 3 meses que duró vivo, lo cuidé en casa. Ese es el verdadero y auténtico amor. Y estoy hablando de una muchacha de 24, 26 años, jovencita, hermosa. Y estaba aquel que se estaba muriendo, que estaba ya podrido, arruinado, y que no le dijo: ay, muérete, mírate, muérete, maldice a tu Dios y muérete. No, ahí estaba ella, y atendiendo a la iglesia. Aleluya. Sigamos adelante, porque aquí viene otro punto importante. Lo que estoy diciendo es: ¿cómo vamos a ser recordados? Onesíforo ya había partido, pero era recordado por Pablo. Lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón a Onesíforo. Luego dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. Escuchen bien. Pablo fue un hombre usado por Dios para realizar milagros increíbles. Increíbles milagros de sanidad, como los que nos relata Hechos 14, 8 al 16, cuando dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz:
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el 19:11 y versículo 20 también se nos relata otro milagro de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 20. Y de tal manera que aún se llevaban, versículo 20. Versículo 20 del capítulo 19. No, donde decía de tal manera, hermano, de tal manera. El versículo que quitó, bueno, ya se nos perdió. Pero aquí hay un detalle: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pregunta entonces: sin embargo, dice Pablo, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Esto muestra que incluso el apóstol no tenía milagrosos poderes de sanidad para usarlos a su voluntad, que solo podía dar un regalo de sanidad si era la voluntad y el tiempo de Dios. Oiga el término que uso: nada más si era la voluntad y el tiempo de Dios, porque los milagros los hace Dios si es su voluntad y en el tiempo de Dios. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, predicó un mensaje sobre este versículo, solamente sobre esta frase nada más, que dice: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Esa fue la base de su mensaje. Y tituló el mensaje: el hombre enfermo dejado atrás. El hombre enfermo dejado atrás. Quiero que escuchen. Trófimo era un buen hombre, digan conmigo, buen hombre, y fue dejado atrás. Es decir, una cosa es dejar a alguien que no sirve para mucho, ¿no? Dejarlo atrás. Me recuerdo cuando jugábamos fútbol y nos subíamos en unos camiones para ir a jugar lejos, a jugar fútbol en unos grandes potreros. Y estábamos ya listos para partir, pero no habían llegado donde los meros buenos. No, sin Israel no nos podemos ir, sin Orlando no nos podemos ir, tenemos que esperarlos. Así que aquellos se daban de lujo de llegar, ahí llegaban. Hasta entonces nos íbamos porque eran 2 piezas, pero cuando decían falta jugar tal, vámonos, ese. Aleluya. En un grupo musical se puede dejar a cualquiera, pero al líder definitivamente no, porque es el que lleva todo. Aleluya. Yo tuve una tremenda experiencia cuando a mi organista me lo deportan a menos de 2 semanas de ir a un gran concierto con Yuri. Allá cuando en aquel tiempo que el grupo Benecer era famosísimo. Y lo deportan al hermano pianista.
Y en la torre yo digo, no vamos a ir, les dije a los muchachos, porque ¿quién va a tocar el piano? Aviéntese usted medio la pica, me dijo allí. Le digo, bueno, con 4 cantos, voy a aprenderme 4 de las instrucciones que hacía el hermano. Le digo, y ya pasé a otros a la guitarra y ya empecé yo allí a hacer, viendo y con 2 dedos. El piano así, con estos agarrados así. Todo bien, ensayamos y los cantos nos salían más o menos bien. No con la calidad de aquel pianista, pero nos salían bien. ¿Sabe cuál es el asunto? Que llegamos al concierto. Y ahora el grupo Benecer y más de 300 hermanos habían, o 400 hermanos habían ido al mentado concierto, que cuando era un grupo empezaron a gritar. ¡Sí! Había uno que decía, el que toca el bajo es mi primo. Y entonces hicieron la gran bulla, que todo se emocionó aquel lugar. Y nosotros estábamos ya a punto de tocar. Yo estaba listo con mi piano. Y que nos apagan las luces. Nos apagan las luces y empiezan a poner las luces que prendían, que se apagaban. Y yo por más que buscar. Y empiezan a soltar unos humos como que era el infierno aquello. Y entonces yo dije, ay Dios mío. Ahí me persiné. Y empezamos a tocar aquel canto que dice, estaban todos, con ese canto me recuerdo que arrancamos, y y yo ni hallaba, yo no sé ni cómo hice. Ahí sí que fue que el Señor intervino, porque yo no sabía por dónde. Yo de repente unos medios relámpagos y más o menos ubicaba, perdido. Y más que cantamos 4, y luego Yuri me decía, sigue cantando 6 cantos, 8 cantos, 10 cantos, 12 cantos, 15 cantos. Le dije, ya no tengo más. Ella pasó, cantó 4 cantos nada más. A ella le dieron como $10,000, a nosotros ni 5, ni el video del concierto. Aleluya. Así que hay hombres buenos y hombres malos. Hombres que son indispensables y otros que no. Por eso este mensaje le puso Charles Spurgeon, el hombre enfermo dejado atrás. Y él usó 3 puntos en su mensaje. El primer punto dice, es la voluntad de Dios que algunos hombres buenos, número 1, tengan una salud precaria. Vaya, aquí está la respuesta para usted que dice, yo le sirvo a Dios, me dedico a Dios, estoy entregado a Dios y tengo una salud precaria. Aún Dios es su voluntad que hombres buenos tengan una mala salud. Y lo va a ver en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, de hombres buenos, así como Lázaro y otros más, que van a padecer enfermedades. Y es normal que aunque sean buenos, lo que estoy diciendo es que el ser bueno no te va a librar de que te enfermes o que te vengan problemas o dificultades. Número 2, el punto número 2 de Spurgeon: hombres buenos pueden ser hechos a un lado cuando parecen estar más necesitados. ¿Oyó lo que dije? Es decir, por ejemplo, tenemos una mujer que ha dedicado tantos años al ministerio Benecer, más de 20 años, María 25, 28 años creo. Pero la obra del Señor tiene que continuar y no podemos detenernos. Aleluya. Entonces, pareciera que en el camino, a mí por eso a mí me encantan mucho las películas de vaqueros, porque aquel es herido de un balazo y le dice, tú vete con el niño, vete con ella, escapa, yo me enfrento a los bandidos. Y aquel se queda herido, esperando. Es decir, lo tiene que dejar, su mejor amigo lo tiene que dejar en el momento que más lo necesita. Pareciera que contradigo lo que dije anteriormente, pero no. Lo que estoy diciendo es que aún los hombres buenos algunas veces tienen que ser dejados, al igual que del cual estamos hablando, Trófimo, a un lado. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque aún los hombres buenos lo que más anhelan es que la obra de Dios continúe.
Aleluya. Sin importar lo que le suceda a uno. Sin importar, no, a mí déjenme aquí. Ustedes continúen con la obra de Dios. ¿Me están oyendo? Ustedes continúen con la obra de Dios. Un amigo mío, evangelista, había predicado un tremendo mensaje donde decía que Dios era primero y que Dios era el primero y que Dios era el primero y que Dios era el primero. Segundo día de campaña, mientras está predicando, su hija se va cruzando la calle. Un carro la atropella. Él está en la tarima cuando ve que el carro atropella a su hija. Pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Dígame, ¿qué hubiera hecho usted si ve que su hija de 6 años un carro la atropella? ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera sido un débil, hubiera tirado el micrófono en el púlpito. Que venga alguien que agarre el púlpito. Yo voy a ir a ver qué le pasó a mi niña. ¿Sabe qué hizo él? Siguió predicando. Siguió predicando. Siguió predicando. Y mientras él hizo eso de seguir predicando, luego vio cómo prácticamente los que auxiliaron a la niña la estaban sacudiendo y la niña se vino de nuevo y empezó a jugar de nuevo ahí. Aleluya. Aleluya. Bueno, algunos dicen que es posible que Erasto y Trófimo estuvieran con Pablo cuando fue arrestado esta segunda vez. Aquí llegamos a la parte final y la más triste. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Hay mucho corazón y mucha emoción detrás de estas palabras. Porque son muy pocos o muchos. No son muy pocos, sino muchos. Lo que dice que Pablo estaba hablando en un lenguaje figurado. Que se refería, invierno era el momento de su partida. Y porque a todos nos va a llegar el invierno. A todos nos va a llegar el invierno. Procura venir antes del invierno. Pablo ya estaba viejo, esperando un juicio, y ahora quiere que su discípulo, joven asociado, quiere verlo. Yo le pregunto a usted, ¿a quién va a querer usted ver antes de, en sus últimas horas de quererse ir de esta tierra? ¿A quién va a querer ir? ¿A quién quiere ver? ¿A quién va a, no, de aquí de la tierra? ¿A quién va a querer ver? Yo creo que sí. Yo creo que hay seres queridos. Inclusive hay madres que no se mueren hasta que el último hijo llega, que quieren verlo, quieren ver a sus hijos. Aquellos que tienen sus nietos, que aman tanto, van a querer ver a sus nietos. No sé, algunos inclusive, algunos muy pocos van a querer ver a su esposa. Y algunas muy pocas van a querer que su esposo esté allí, porque si está presente les va a amargar el momento de irse de esta tierra. Yo estoy hablando en serio. Es decir, en ese momento uno quiere tener a aquella gente que uno siente que lo ama, que lo aprecia, que uno ama, que uno valora muchísimo. Y Pablo por eso le dice a su joven asociado Timoteo, procura venir a verme antes del infierno. Ahora, aquí es donde se para la historia. Aquí estoy terminando. No hay ni un solo documento que apruebe que Pablo vio de nuevo a Timoteo. No hay nada, no hay ningún escrito. Ni de Clemente, de Alejandría, ni de ninguno de los historiadores de la iglesia.
que digan que se cumplió el deseo de Pablo de ver a Timoteo. ¿Sabe qué estoy diciendo? Que creo que Pablo pasaba todos los días y le preguntaba a sus colaboradores: ¿ya llegó Timoteo? Sí, dicen que ya salió. ¿No ha llegado todavía? No, no ha llegado. Es decir, si la muerte le llegó a Pablo, aleluya, porque Pablo estaba en la cárcel de Mamertina o Mamerlina, una cárcel que había sido construida 100 años antes del encarcelamiento de Pablo para los oponentes políticos de Roma, los enemigos políticos de Roma. Y recordemos que Pablo va a ser muerto, decapitado en el reinado de Nerón, afuera de la puerta de Ostiense en Roma. Ese lugar ahora se puede visitar, se llama el lugar de las tres fuentes, donde muchos turistas cristianos van a ver el lugar donde Pablo fue decapitado, el lugar de las tres fuentes. Y que la historia dice que cuando la cabeza de Pablo cayó, rebotó 3 veces. Y que de cada lugar donde cayó la cabeza brotaba una fuente. Es una anécdota, una historia, que brotaron 3 fuentes, una de agua caliente, una de agua tibia y una de agua fría. Eso es lo que dice la historia en el lugar que Pablo murió. Pero lo que estoy ahora diciendo es que muere y parece ser que nunca volvió a ver a Timoteo. Así como algunos de ustedes que nunca más volverán a ver a sus padres, que nunca más volverán a ver a sus familias, a sus hijos que dejaron allá sus países, a sus esposas, esposos, no lo volverán a ver. De algo sí estoy seguro, aunque Pablo probablemente no lo vio, Timoteo sí hizo todo lo posible por ir a ver a Pablo. Si no llegó a tiempo es otra cosa, pero hizo todo lo posible de ir a verlo. Quiero terminar. El Señor Jesucristo, dijo Pablo, esté con tu espíritu. Todo lo que nosotros necesitamos es que el Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu. ¿Qué significa eso? Él está con los que le aman. Pablo amaba a Jesucristo y lo amaba con todo el corazón. Y yo espero que usted ama a Jesucristo con todo su corazón. Pablo había experimentado la gracia de Dios. Había experimentado la gracia de Dios en su vida. Es decir, Pablo era libre, era salvo por la gracia de Dios. Y usted y yo también hemos experimentado la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, queremos que otros también experimenten la gracia de Dios. Y queremos también que ellos sientan lo que es tener que Jesucristo esté con el espíritu de ellos. Y por eso Pablo termina diciendo a Timoteo: Timoteo, a todo lo que te he dicho, decía amén. Y Timoteo dijo: amén. Que la gracia sea con ustedes. Que el Señor Jesucristo esté en tu espíritu. Póngase de pie en esta noche. Dios amado, fiel Señor, permítenos terminar nuestra carrera. Pablo terminó el ministerio, Señor. Y te pedimos que nosotros podamos ser fortalecidos para terminar también el ministerio. Un día nos recompensarás en el cielo. Ayúdanos, fortalécenos. No te apartes, no nos dejes, no nos abandones.
Te necesitamos, Señor.